Vamos a continuar con nuestro estudio y pues vamos a orar para que el Señor lo guíe. Vamos a orar. Padre bendito, te queremos alabar y bendecir en esta tarde y darte muchas gracias porque podemos, Padre, reunirnos por este medio del Zoom para poder escuchar tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que tú guíes todas las enseñanzas a través de tu Santo Espíritu y que tu mismo Espíritu pueda tocar nuestros corazones para responder a lo que tú nos quieres enseñar y sobre todo para responder a tu amor. Nosotros sabemos, Padre, que eres un Dios perfecto, pero también sabemos, Padre, que tú amas a tu creación y sobre todo tú has decidido tener misericordia de los que tú has decidido y si hoy estamos aquí ante ti, Señor, podemos entender que tú quieres hablar a nuestros corazones y manifestar tu misericordia en aquellas áreas débiles que tenemos en nuestra vida para que tú las fortalezcas. Así que guía todo esto, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, dentro de la misericordia de Dios, hoy nosotros vamos a ver algo que es aparentemente ilógico, pero que es una realidad. Aquí nosotros tenemos solo que hacer una división antes de empezar esta enseñanza, que se llama el sufrimiento de Dios. Tenemos que hacer una división entre quien está con Dios y quien no está con Dios. Como nosotros vemos en el Salmo 9:5 dice que Dios está irado contra el impío todos los días. Entonces, si Dios está irado contra el impío por el pecado y él odia el pecado, no es precisamente por ese tipo de personas por las que Dios va a sufrir tanto, sino por su creación. Entonces, este pasaje de Isaías 63:9 dice: en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Entonces aquí nosotros podemos ver que Dios habla de su pueblo, del pueblo de Israel. Entonces, primero tenemos que establecer que también Dios se deleita en su pueblo cuando el pueblo obedece, cuando el pueblo se entrega, y sufre o se angustia cuando el pueblo desobedece o no se entrega. Recordemos nosotros que Dios en la salvación, y de hecho por eso estamos viendo la armadura divina en los domingos, nos dio todos los elementos para que nosotros podamos vencer el pecado. La principal dádiva, aparte de darnos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, es que Dios nos dio el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, ¿no? Como dice Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, todo creyente, el sello es el Espíritu Santo. Entonces, desde nuestra conversión, el Espíritu Santo se ha encargado de darnos luz para que nosotros podamos caminar por el camino de su voluntad, por la senda de su voluntad. Entonces, Él nos da entendimiento a la palabra, y como ya hemos repetido muchas veces, mientras más lo obedezcamos, mayor es nuestro entendimiento de las cosas de Dios. Pero a veces vamos a decidir diferente a lo que Dios desea. Y Dios sabe que en una mala decisión, una decisión fuera de su voluntad, vamos a tener el problema de experimentar las consecuencias del pecado. Por ejemplo, Absalón, el hijo de David, que después se rebela con su papá, que mata a su hermano Amón porque
viola a su media hermana Moab. Después el padre lo perdona, pero él se rebela. Él tenía ya esa semilla en su corazón y él nunca se imaginó el fin que iba a tener su vida al rebelarse contra su papá, porque la rebelión que tuvo, si hemos recién leído esta parte de la Biblia, la rebelión que tuvo, él mismo acabó muerto, atravesado por un dardo que le tiró Joab, pero antes quedó enredado en un árbol, en una encina. Entonces nosotros vemos que todo trae consecuencias. Entonces nosotros como hijos de Dios, Dios nos pone el plano para que nosotros vayamos por el camino de su voluntad venciendo. Dios puede mandar pruebas a nuestra vida, o por la entrega podemos tener pruebas también o sufrimientos, pero Dios sí sufre cuando sufren sus hijos. ¿Sí? O sea, tú te podrás quizá preguntar, ¿cómo puede sufrir un Dios perfecto? ¿No? Entonces, yo pienso que el sufrimiento se da cuando hay un desorden. Recuerden, Dios es un Dios de orden. Y una de las primeras cosas que Él hace cuando nosotros somos regenerados es que nos lleva a ordenar nuestra vida. Generalmente muchos llegamos a Cristo con vidas totalmente desordenadas en todos los aspectos, en nuestros trabajos, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas personales, en nuestro hogar, todo es un desorden. Pero cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida, porque Dios es un Dios de orden, entonces Él empieza a traer orden en nuestra vida y mientras más orden hay, pues menos posibilidades vamos a tener nosotros de sufrir. Entonces, ¿qué pasa cuando en nosotros llega el desorden? Viene un desequilibrio. Y el desequilibrio va a traer como consecuencia equivocaciones, dolor y sufrimiento. Entonces, podríamos decir que Dios sufre cuando nosotros en nuestro libre albedrío, ya como hijos de Dios, recordando, el impío está bajo la ira de Dios, ¿no? Recordemos eso siempre. Que Dios no se deleita en el impío, está bajo su ira. Pero sus hijos ya estamos reconciliados. Ya su Hijo Jesús murió en nuestro lugar. Ya Él nos ve perfectos a través de la justicia de Cristo y puede descargar, como yo creo que todos lo hemos experimentado, su amor en nosotros. A tal grado que ese amor es parte de nuestra seguridad para tomar decisiones correctas. Entonces, cuando nosotros en nuestro albedrío tomamos decisiones incorrectas, tomamos las cosas a la ligera, entonces empieza a haber un desequilibrio en nuestra vida y Dios sabe que va a haber consecuencias, porque el desorden pues trae dolor y sufrimiento, entonces Él sí sufre, claro, Él va a traer los medios correctivos a veces a través de la disciplina, a veces a través de una bendición mismo. O sea, yo me he quebrantado varias veces por las bendiciones del Señor. O sea, las bendiciones, no solo la disciplina te quebranta, también las bendiciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, Señor, yo no merecía esto y tú lo hiciste por mí. Y eso pues obviamente te lleva al deseo de vivir más para Cristo, de entregarte más, ¿verdad? Entonces, o sea, Dios sí se duele. Entonces, cuando nosotros sufrimos, también afectamos a las personas que están a nuestro alrededor. Porque no nada más va a haber un desorden de cosas, sino también puede haber un desorden moral, por ejemplo. Recuerden que un creyente puede caer en una tentación, puede hacer un desorden físico, una enfermedad, o un desorden psicológico inclusive, pues depresión o muchas cosas que puedan suceder, ¿no? Entonces, siempre que se altere el orden de las cosas, siempre sufrimos nosotros y sufre nuestra familia. Por ejemplo, como padres, nosotros quisiéramos que nuestros hijos no sufrieran. De hecho, la educación que generalmente como padres damos a nuestros hijos
es para que se preparen en la vida y puedan enfrentar la vida. Por eso podemos pagarles estudios, hacer un esfuerzo porque vayan a una mejor escuela, etcétera. O a lo mejor no tenemos los medios, pero con trabajo los mandamos, pero los mandamos a que se preparen. ¿Por qué? Porque sabemos que van a afrontar la vida y esta vida está llena de retos, está llena de injusticias, y que mientras mejor preparados estén nuestros hijos, pues más va a ser la posibilidad de que salgan adelante. O sea, si eso un padre normal puede hacer por un hijo en este mundo, ¿qué más no será Dios con sus hijos? O sea, Dios quiere, como meta principal, lo sabemos, es formar a Cristo en nosotros. Entonces, todo lo que Él empieza a permitir en nuestra vida apunta precisamente a que Cristo sea formado en nosotros. Y esa formación va a traer pruebas, va a traer bendiciones, va a traer quebrantos, situaciones inesperadas, pero a través de eso Dios está probando nuestro carácter y nos está fortaleciendo, ¿sí? Entonces, cuando Dios nos advierte, por ejemplo, que si nos desviamos de su voluntad, vamos a sufrir, es una realidad, ¿no? Toda alma que pecare, esa morirá. Entonces, a veces no es tanto la muerte, aquí habla de impíos, pero tú puedes, como hijo de Dios, pecar y entonces se interrumpe tu comunión con Dios. Recuerden que en el Salmo 51 David decía, vuélveme el gozo de tu salvación, porque de alguna manera esa relación tan estrecha y profunda que tenía David con Dios le producía el gozo del Espíritu Santo. Pero cuando cae en un pecado tan severo como el de Betsabé, y él ya se da cuenta de que pecó, que adulteró, que asesinó, cuando se arrepiente dice, vuélveme el gozo. Es como decir, vuélveme aquella comunión que yo tenía contigo que me permitía salir adelante. Si no, no hubiera Nehemías dicho al pueblo de Israel, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Recuerden que en el caso de Nehemías, el reto era reconstruir la ciudad. Entonces, empezaron a tener muchos ataques de muchas formas, pero Nehemías los alentó a que vivieran para Dios y que Dios en su gracia y en su misericordia infinita los protegería. Pero cuando una persona desobedece, pues la verdad, ahí, como decíamos, había un desorden y Dios sufre. Entonces, ¿cómo podemos creer realmente que Dios sufre? A lo mejor no podemos comprenderlo, porque tú puedes decir como un Dios perfecto, que es completo en sí mismo, como hemos estudiado ya en estos atributos. O sea, Dios no necesita de nada ni de nadie para ser feliz, porque el hecho de que sea completo en sí mismo le hace ser absoluto en todo. Entonces, si Él forma la raza humana, formó los ángeles, y estos ángeles se desviaron, la raza humana pecó, en un sentido no altera la estructura de Dios. Pero ya cuando pasamos a formar parte de la familia de Dios, entonces, pues sí, Dios quiere, a través de lo que nos da y en su amor, nos da todas las armas y los elementos. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, quiere decir que vamos a ser tentados como hijos de Dios, ¿sí? Pero ¿qué dice? Que Él nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. Entonces, a lo mejor vamos a tener tentaciones, pero en su gracia nos va a dar siempre la salida o la convicción, o va a desenmascarar el afán y la ansiedad que nos tienen confundidos, pero Dios siempre nos va a proteger. Entonces, cuando se da el desequilibrio que un creyente decide no obedecer algo, es como si se saliera de su protección. Recuerden que habíamos visto en estos estudios se me fue el nombre de este señor, de Jim Sammons. ¿Se acuerdan ustedes del paraguas de la protección? O sea, el paraguas representaba como la gracia. Entonces, mientras nosotros estemos bajo ese paraguas, estamos protegidos. Pero ¿qué pasa si nos salimos del perímetro del paraguas y está lloviendo? Pues obviamente nos vamos a mojar. Así en la vida. Cuando nos salimos de toda la estructura que Dios dio para protegernos,
empezando por su palabra, por el Espíritu Santo, etcétera, entonces vamos a traer consecuencias. Entonces, por eso es que Dios puede sufrir, pero Dios, claro, Él es perfecto, Él va a traer remedio, pero no significa que no le duela que suframos, ¿no? Entonces, difícilmente es comprender este punto, pero miren, por ejemplo, en Ezequiel 37:3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Y es precisamente la parte donde es la resurrección de los huesos muertos, donde Dios va a darle vida, va a unir todos los huesos, va a traer tendones, carne y les va a hacer vivir un día, ¿no? Pero ¿qué es lo que les va a dar vida? Solo la visión de Ezequiel, pues su Espíritu Santo, así como a nosotros nos da vida espiritual, y el día del rapto los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Cuando seamos asignados al regreso de Cristo con un nuevo cuerpo, pues ¿de dónde va a salir esto? Pues precisamente del poder de Dios. Entonces sí, pero uno se puede imaginar huesos que quizá ya ni existan, que fueron calcinados o que estuvieron ahí, llevan ahí tantos miles de años que ya se mezclaron con el polvo. Entonces lo sorprendente aquí para Ezequiel cuando ve esta visión y dice, ¿cómo puede ser si se perdió una partícula y cómo se van a unir y si se perdió? O por ejemplo, como muchos dicen ahora en la actualidad, no te incineres porque entonces no te va a poder resucitar Dios. Mucha gente lo dice, no sé si lo han escuchado. Entonces por eso muchas personas rehúsan la incineración. ¿Y qué Dios no es poderoso para de las cenizas volver a juntarnos o darnos ese nuevo cuerpo? No, claro que sí, pero a veces lo que se dice, la ignorancia, y ese es otro punto importante, la ignorancia. La ignorancia de la doctrina de Dios nos lleva a tener ideas equivocadas respecto del comportamiento de Dios hacia nosotros. Pues es triste ver a personas que se dicen creyentes que son envueltas por comentarios o aún por fábulas. Y como no conocen bien la escritura, son sujetos al error, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros, todos tenemos claridad en que no puede haber mujeres pastoras. ¿Por qué lo dicen las escrituras? En Timoteo dice, la mujer enseña a otras mujeres, amar a sus maridos, etcétera. Pero nunca dice de pastoras, habla del obispo, marido de una sola mujer, etcétera, ¿no? Entonces imagínense ustedes que en la actualidad pues ya mujeres toman ese papel, o sea, ya personas que no tienen matrimonio toman ese papel y más personas que además no tienen victoria en sus matrimonios. Hace poco oí de un pastor que se estaba divorciando y, y pues empezó a hacer confuso todo en su iglesia. Entonces le dice, este pastor le pregunta a una oveja mujer, dice, oye, ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? Se dice, oiga, usted es el pastor. ¿Cómo que me dice qué hago, no? Entonces así, ahí nosotros vemos la confusión, por eso es tan importante la doctrina, ¿no? Sabemos que Dios no se equivoca, sabemos que Dios todo lo puede, sabemos que Dios es amor y que ama a su creación, sobre todo cuando nosotros ya somos sus hijos, pasamos a formar parte de la familia de Dios. O sea, siempre que una persona pueda tener una duda de este tipo, váyase tan solo a Juan capítulo 17, y vamos a ver la oración de Jesús, como dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, y que donde yo estoy también estén ellos, y, y no te pido como dice, sino que les empieces mal, sino que los guardes del mal, o con muchas cosas así dice esa oración. Entonces, con leer esa oración podemos nosotros volver a tomar confianza de buscar y depender de Dios, ¿sí? Pero al final de cuentas, muchas cosas nosotros no sabemos. O no podemos quizá entender cómo un Dios perfecto pueda sufrir, pero por eso está este pasaje, en toda angustia de él fue angustiado. Y si no, también está este pasaje de Deuteronomio 29:29, que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces dice, Dios nos está diciendo de otra manera, parafraseándolo un poco, hay cosas que tú no vas a entender de mi proceder, porque yo soy un ser que tiene inteligencia infinita.
pero tú tienes que confiar, así de simple. Entonces, la Biblia es la revelación de Jesucristo y todo lo que Dios nos revela en su palabra es para que confiemos. Y lo que no entendamos es para que confiemos, porque no lo podíamos entender. Jesús mismo le decía a sus discípulos, por ejemplo, cuando él hablaba de que iba a morir y iba a resucitar, entendían las palabras, pero no entendían el concepto. Cuando Jesús muere y resucita, entienden el concepto. Entonces, hay muchas cosas que nosotros entendemos el concepto, pero no entendemos el significado espiritual. Pero ¿vas a concentrarse en esto o te vas a angustiar por eso? Yo diría que no. Lo importante más es decir, bueno, Señor, tú lo sabes. Yo sé que todo lo sabes, como a final de cuentas le dijo Job, después de que Dios le da una lección de su grandeza y su sabiduría, de los capítulos 38 al 42, ¿verdad? De Job, del libro de Job. Entonces Job dice, yo hablaba de lo que no entendía. Y acaba diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento y me aborrezco. Entonces, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor no es que no tengamos pruebas, que no vayamos a experimentar dolor o sufrimiento, sino lo mejor es que nuestra vida esté estructurada en su palabra y en la confianza en Él. Porque eso es lo que nos va a sacar de problemas. Si no, no dijera lo que dice Filipenses 1:29, que dice, a vosotros os es concedido, por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, o por su nombre. ¿Ven? Aquí Dios nos está diciendo que vamos a padecer, pero también nos está diciendo que es un privilegio. Nos es concedido. Entonces, nosotros no quisiéramos sufrir, pero a veces Dios tiene que traer esto para formar un carácter a prueba de fuego. Un carácter probado es el que nos habilita para servir a Cristo. A lo mejor podríamos tener muchos conceptos de la vida en nuestra mente y saber muchas cosas. Pero si no hemos sido probados, ¿cómo vamos a aprender a utilizar las herramientas que Dios nos da? Piénsenlo. Si uno no sabe usar una llave para aflojar un tornillo, o de esas que son de presión, o esas que son llaves Allen, ¿no? Para armar cierto tipo de estructuras con tornillos que solo tienen el espacio de esas llavecitas. ¿Cómo vas a ser diestro de algo que nunca has usado? ¿Cómo vas a poner un foco correctamente si nunca has puesto un foco? Digo, estos son ejemplos simples. En realidad, solo lo que yo quiero dar a entender es que muchas de las pruebas que Dios trae en nuestra vida son necesarias para enseñarnos a usar la palabra, para aplicarla en nuestra vida. Entonces, volviendo al punto del estudio, o sea, Dios quiere que ordenemos nuestras vidas. Y cuando las ordenamos, estamos desarrollando el carácter de Cristo. Y mientras más esté desarrollado el carácter de Cristo, más diestros vamos a ser para enfrentar cualquier tipo de prueba. Pero cuando nosotros decidimos, Dios nos da la herramienta y no la usamos, y Dios sabe las consecuencias que va a venir, entonces sí, Él puede sufrir porque Él nos ama, y lo que sufrimos lo sufre Él. Por eso sí, la base de este pasaje es: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Aquí habla del pueblo de Israel, y nosotros sabemos que Israel tuvo momentos de entrega, pero la mayoría de los tiempos en su vida fueron de desobediencia. Hasta que Dios de plano los desechó por un tiempo. Hasta dijo, les daré vida después de 2 días, hablando de un tiempo como el que ya estamos viviendo, ¿no? Para Dios un día es como 1000 años, aunque
aunque no necesariamente es así, pero aquí ya pasaron de que Israel no fue expulsado, de que rechazó a Cristo, ya pasaron más de 2000 años. ¿Ven ustedes? Entonces Dios dice, les daré, porque en este tiempo Dios iba a hacer un trabajo para que cuando Él regrese, se cumpla Zacarías 12:10, y mirarán a mí al que traspasaron y llorarán. Entonces, no debemos de pensar que si Dios llega a sufrir, esto pueda manifestar una imperfección en Dios mismo, o alguna pérdida o falta, porque cualquier cosa que le faltara a Dios ya no sería perfecto. Pero reitero, que sea perfecto es, o sea, es que no hay falla en Él, no hay tacha, no se equivoca. Y si Él no se equivoca, en lo que permite tiene un propósito, pero eso no quita que cuando un creyente en su libre albedrío, porque lo seguimos ejerciendo, ya después hablaremos más ampliamente del libre albedrío, pero lo seguimos ejerciendo, entonces podemos decidir equivocadamente, ¿no? Y es como si tú le dijeras a un hijo, oye, haz las cosas de esta manera. Y el hijo, queriendo experimentar por su propia cuenta, sin tomar en cuenta que el papá ya experimentó muchas cosas, que es generalmente lo que los padres hacemos con los hijos. Mira, yo ya viví esto, y no lo hagas, hijo. Ahí van y lo hacen. Entonces, como creyentes también nosotros podemos ser así. Y cuando esto sucede, entonces, no quiere decir que Dios sea imperfecto y se equivocó, sino que Él, como nos seguimos teniendo nuestro libre albedrío, sufre cuando tomamos malas decisiones, porque vas a ver las consecuencias de las malas decisiones que tomamos. Siempre el arrepentimiento nos va a restaurar y todo, pero a veces ya va a haber consecuencias de toda la vida, como David, ¿no? Recuerden ustedes que hubo consecuencias para siempre en la familia de David. Pues bueno, un hijo viola a su hija. Luego, el hermano de esta hija violada mata a este hijo. Luego, este hermano que mata a este hijo, cuando recibe el perdón, se rebela contra el padre. Luego, ya así pasa y pasa y pasa, ¿no? Aún Salomón, a quien Dios le dio sabiduría, fue afectado por eso. Porque si no hubiera sido afectado por eso, él no hubiera tomado malas decisiones. ¿Cuál fue una de sus malas decisiones, por ejemplo? Que se casó con la hija del faraón. O sea, la hija del faraón y todas las mujeres que Dios dijo que no debía tomar un rey de Israel, moabitas, hititas, todo lo que el harem de Salomón, a la larga hicieron que se desviara el corazón de Salomón. Pero ustedes alguna vez han pensado que esto fue por consecuencia o como consecuencia de lo que su padre David hizo. Sí, de alguna manera afectó a Salomón. Y vemos, por ejemplo, Adonías, que también trata de hacerse rey de Israel antes de Salomón. Adonías, dice la escritura, su padre David nunca lo reprendió ni le dijo esto es bueno o esto es malo. ¿Se acuerdan de haber leído eso en la escritura? Pues espero que sí. Espero que se hayan leído la escritura. Entonces, nunca lo estorbó. Y entonces, lógico, cometió errores. O sea, cometió errores. Y luego, ¿qué pasó? Perdió el reino. Cuando menos perdió 10 tribus. El hijo de Salomón. Y estos fueron consecuencias del pecado de David. Que si David se hubiera mantenido bien en su vida, seguramente sus hijos hubieran seguido sin problemas heredando el trono de David hasta que viniera el Mesías. Pero una mala decisión trajo consecuencias. Ahora, lo importante no era tanto la familia de Isaac, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, sino el Mesías. A final de cuentas, el objetivo de Dios era el Mesías. ¿Ustedes creen que Dios no sufrió al castigar a su hijo por las culpas que no tenía? Yo pienso que sí, pero su amor era más grande por la humanidad creada
y por las personas que él sabía que se iban a salvar, a quien él iba a llamar. Entonces, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y le dice, Padre, si quieres, si puedes, pase de mí esta copa. Entonces, Dios le mostró, no, bueno. Entonces Jesús dijo, hágase tu voluntad, como es correcto. A final de cuentas, para Jesús, lo más importante era a seguir la voluntad de Dios. Y gracias a que Él siguió esta voluntad, nosotros ahora tenemos una esperanza de vida. Pero Él tuvo que separarse de su Hijo para castigarlo. Eso era el temor. O sea, Jesús experimentó la separación de Dios Padre como humano y recibió la furia de Dios por el pecado y toda su ira. ¿Ves? Entonces, una vez un teólogo dijo, no rechace el método porque no conoce el método. ¿Y quién puede comprender los caminos de Dios? Ninguno de nosotros. Y porque no comprendemos los caminos de Dios, vamos a rechazar su voluntad. No es posible. Eso no sería fe. Por eso es que la salvación es por fe. Porque por fe es tener confianza en que todo lo que Dios dice es verdad y lo va a cumplir, aunque no lo entendamos. Y que hemos experimentado muchos de nosotros, por ejemplo, cuando decidimos obedecer y seguir la voluntad de Dios, que hemos experimentado bendiciones. Y es muy común que lo que no entendías que obedeciste por fe, cuando obedeciste, lo entendiste. Es muy común. Habrá cosas que obedecemos y que no entendemos. Entonces, esta frasecita grábense. No rechace el método porque no conoce el método. Y estamos hablando de Dios. Entonces, nuestra parte como creyentes es creer en todo. Entonces, creer que Dios puede afligirse por nuestra desobediencia. Yo más bien pensaría que el objetivo de la misericordia de Dios en este punto es porque yo no quiero que el ser que dio todo por mí se entristezca, lo voy a obedecer. Y eso podría anclarse con 2 Corintios 5, 14 y 15, que dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí? El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos obliga. Esas son otras traducciones paralelas a nos constriñe. Nos impulsa. Que si Él murió, nosotros tenemos que morir. Entonces, el acto de confianza en Dios o el hecho de que Dios pueda sufrir por nuestra desobediencia, en un sentido es yo no voy a desobedecer, porque Dios me ama tanto que dio a su Hijo por mí. Por tanto, ¿cómo voy a desobedecer esto? Generalmente cuando ese tipo de convicciones se desarrolla en nosotros, podemos llevar una vida de mayor obediencia a nosotros los creyentes. Pero cuando no tenemos convicciones, solo pensamos en nosotros mismos, en nuestra autocomplacencia. Entonces, como un creyente que busca la autocomplacencia, va a poder obedecer la voluntad de Dios. Se está viendo a sí mismo. Y Dios quiere que nosotros en todo lo veamos a Él. Máxime en las cosas que son cruciales en nuestra vida. Entonces, por ejemplo,
David, que pecó, que tuvo esos deslices, todo eso. Fue el que escribió tantos salmos en su palabra. Gracias a la meditación de David en el cielo, en la eternidad, etcétera, y como profeta Dios le pudo revelar aún en los salmos los sufrimientos del Mesías. Entonces, David dispuso su corazón, tuvo errores, y como creyentes, nosotros también vamos a tener errores en nuestra vida. Pero si nuestros errores nos orientan a ya no querer volver a pecar para agradar a Dios, entonces es correcto. Si tus errores te llevan a una rebeldía mayor, a una mayor incomprensión, y aunque tú juzgues a Dios, entonces quiere decir que ya erraste el blanco completamente. Y quiere decir que a lo mejor ni salvo eres. Job, una persona que confió en Dios, imagínense ustedes, perdió a sus hijos, perdió todos sus bienes, perdió el respeto de su esposa y de sus siervos. ¿Se acuerdan que eso dice la Escritura? Si no hubiera perdido la esposa, el respeto de su esposa, no le hubiera dicho, maldice a Dios y muérete. Pero se lo dijo. Entonces le dijo Job, oye, ¿cómo puede ser que tú puedas pensar de esta manera como una mujer santa de Dios? ¿Cómo puede ser? Pero en un sentido perdió el respeto. Y sus siervos, cuando Job dice, los que antes yo desdeñaba poner en mi ganado, ahora se burlan de mí. ¿Se acuerdan de haber leído eso? Entonces, pero Job, a pesar de estar en error, mantuvo su integridad. ¿Y cuál fue el fin de Job? A final de cuentas, Dios lo bendijo más. Le dio nuevos hijos y sus hijas eran las más hermosas de la tierra. Su postrer estado fue mejor porque Dios quitó todo estorbo en el pensamiento de este hombre. Entonces, así como David pudo ver a través de la creación y de sus propias vivencias el poder infinito de Dios, así también nosotros tenemos que aprender a verlo a través de las Escrituras. Y entonces nosotros podemos comprender de alguna manera más aspectos de la voluntad de Dios. De hecho, yo espero que cada estudio que nosotros tengamos nos ayuden a comprender mejor aspectos de Dios. Ese es el objetivo de los estudios. Comprender más su gracia, comprender más su voluntad, comprender más su ira, su respuesta hacia el pecado, las bendiciones que Él da. ¿Sí? Pero la respuesta más contundente es poder tratar de entender con qué amor nos amó Dios que dio a su Hijo. ¿No acaso uno de los atributos de Dios es que Dios es amor? Entonces una persona podría mal comprender eso y decir, bueno, si es amor, ¿por qué castiga a las personas? Entonces recuerden que ya lo platicamos en estudios pasados, el amor, y fue de un miércoles, el amor y la justicia siempre están aunados. No puede haber amor sin justicia. Por eso es que para que Dios pudiera derramarnos su amor, primero tuvo que hacer justicia, sacrificando a su Hijo en nuestro lugar, descargando toda su ira por el pecado. Por eso es que el que menosprecia a Dios le hace la peor afrenta a Dios, como dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia?
O sea, peor pecado que violar los 10 mandamientos y muchos asesinatos es rechazar a su hijo. Entonces, el que rechaza a su hijo prácticamente está en la línea del infierno. Porque si Dios dio todo, parte de ser, se hizo hombre él mismo, recuerden, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ven ustedes? Ese fue el resultado de la obediencia de Jesús. Pero Dios amó su creación y por eso envió a su Hijo. Por tanto, que cuando nosotros ya estamos reconciliados, entonces salirnos del orden que Dios ha prefijado para nosotros, donde están todas las bendiciones, pues Él sabe las consecuencias que vamos a tener. Dios conoce el futuro de cada uno de nosotros. Y muchas de las cosas que Dios está haciendo hoy en nuestra vida es prepararnos para lo que sabe que vamos a enfrentar. Podríamos decir que Jesús, a quien Dios decidió sacrificar antes de la creación del mundo, Jesús se preparó para este día. Y en vida, como hombre, tuvo que experimentar todas las tentaciones que nosotros tenemos. Tuvo que sufrir nuestros dolores. Eso lo dice, recuerden, en Isaías capítulo 53. Y sufrió nuestros dolores y nosotros le subimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús se preparó para eso. Desde antes de crear al ser humano. ¿Ven? Entonces, ¿Dios se equivocó? No. Y no porque no lo entiendas, quiere decir que no fue. Dios no se equivocó, lo hizo de la mejor manera. Por eso es que nosotros tenemos que confiar en que la manera como Dios lo hizo es perfecta. Dios pudo haber hecho que al crear a Adán y Eva que nunca pecaran. Pero ¿saben qué? No hubieran tenido la capacidad de decidir. ¿Cómo puede haber un amor sin decisión? ¿Lo han pensado? No puede haber un amor sin decisión. Entonces, un ser creado que no puede decidir, ¿cómo puede haber amor? Entonces, Dios decidió mandar a su hijo porque nos dio libre albedrío. Y Él nos llama y todo esto, pero, Dios puede ponerse todas las bases de la gracia y tú todavía podrías decirle que no a Dios, ¿eh? Aunque en su gracia, cuando Él te llama es como si te arrastrara a que tú creas. Pero siempre, aunque Dios te dé la fe, tú tienes que anhelarlo. Por eso dice en la Escritura, Jeremías, en Isaías 55, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está la clave. Buscarle de todo corazón. Y entonces vienen las obras que Él nos ha otorgado desde antes de la fundación del mundo
que Él preparó para que anduviésemos en ellos. ¿Cómo vas tú, por ejemplo, hablando del dolor y el sufrimiento de Dios? ¿Cómo vas tú a seguir las obras que Dios preparó si no conoces la obediencia, por ejemplo? ¿Cómo vas a hacer? Dios te dice, oye, para que yo te bendiga con esas obras que preparé desde antes de la fundación del mundo, vente por este camino. Y tú le puedes decir a Dios en tu libro albedrío, no me voy a ir por este camino. ¿Tú crees que eso, o sea, tú piénsalo como padre? ¿No te dolería que le digas a un hijo, oye, esto es lo que más te conviene? Y diga, no, pues me voy por acá. Claro que te duele, a los padres nos duele la desobediencia de los hijos. Si aún como hijos pasan los años y luego nos duele haber desobedecido a nuestros padres, ¿a poco no? Haberles contestado feo alguna vez, haberlos hecho insensibles. Sí nos duele. Yo espero que todos de alguna manera hayan recordado momentos de sus vidas y les haya dolido haber tratado mal a sus papás. A mí sí me dolió. O sea, aún como hijo te duele cuando ya eres maduro y comprendes, ay, debía haber sido más sumiso y obediente, ¿no? Y a lo mejor fuiste un rebelde, desafiaste y hasta maldijiste. No digo que sea el caso de todos, claro. Y cuando llegas a la madurez y tomas conciencia y dices, qué bárbaro, no debía haberlo hecho. Pero lo hiciste. Ahora, podemos entender por qué Dios puede sufrir y cómo sufrió con Israel. Y lo castigó porque es justo, pero también lo va a restaurar de acuerdo a su promesa. Dios nunca ha olvidado la promesa a Israel. De hecho, Israel le va a servir a Dios en el reino milenario como nación, una vez que Él los restaure. Entonces, si no comprendemos algo, a lo mejor tenemos que confiar o a lo mejor dices, bueno, no le voy a preguntar a Dios por qué, porque no lo comprendo, voy a confiar. O aún le puedes preguntar a Dios, muéstrame esto. Pero Dios no siempre nos muestra por qué hace cosas en nuestra vida. Por eso nos pide confianza y fe. Para eso, ¿sí? Entonces, hay un pensamiento de un filósofo de la antigüedad que decía, ¿cómo puedes tú, sufrir, mi Dios, y ser el Dios que eres? Es oscuridad para mi intelecto, pero sol para mi corazón. Fíjese, ¿cómo puedes tú sufrir, mi Dios, y ser el Dios que eres? Es oscuridad para mi interior porque no lo vamos a entender. Pero sol para nuestro corazón, ¿por qué? Porque nos da una esperanza. Entonces, para nosotros tener una esperanza de la bondad y del amor y de la misericordia de Dios, es algo que nos puede ayudar a salir adelante. Ahora, ¿cómo hace Dios las cosas? ¿Cómo hizo Dios toda la creación? ¿Cómo le puso Dios límite a los mares, a la lluvia, al viento? ¿Sí? Nunca lo vamos a saber. Sin embargo, recibimos el beneficio de todo eso. Que hace mucho calor, ya viene la lluvia. Que nos cansamos de la lluvia, ya viene el otoño, ¿verdad? O sea, las estaciones tienen mucho que ver con Dios y cada estación trae beneficios a la tierra. Por ejemplo, las épocas donde más necesitamos la vitamina C es donde se dan los frutos cítricos. ¿Ustedes creen que fue así por casualidad? Dios todo lo creó y lo planeó. Entonces nuestro cuerpo, nuestro ser lo hizo para la alabanza de Dios. Lo hizo para la obediencia a Dios. Cuando nosotros nos salimos de eso, ya como hijos de Él, pues Él va a saber las consecuencias que vamos a enfrentar y le va a doler en el corazón. A veces traerá la disciplina, pero a veces podemos ser tan necios que Dios nos puede decir, bueno, ándale, pues, sigue tu camino.
como a Israel. ¿Ustedes creen que Dios no le dijo, oye, tantos años mandándote profetas y todo eso, y luego todavía antes de la venida del Mesías, guardó silencio por 400 años? Hubo un periodo que Israel no tuvo profeta ni quien, nadie que le hablara de Dios. Por eso es que para cuando viene Jesús, ya muchos esperaban la venida del Mesías. Y muchos podrían decir, bueno, ¿y para qué le esperaban? ¿Para después crucificarlo, rechazarlo y matarlo? ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que iba a suceder? Claro que lo sabía. ¿Ustedes creen que el diablo pensaba, si le quito la vida es cuando me va a dar en la torre Dios? Porque eso sucedió. El diablo dijo, si logro que Jesús muera, ya nos quitamos este problema y yo voy a seguir señoreando en mi trono. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que en la cruz Cristo derrotó a Satanás, porque derrotó la muerte. Al morir sin merecer pecar, por eso resucitó. Y al resucitar, derrotó la muerte. ¿Y cuál es la esperanza de todos nosotros los creyentes? Que al poner nuestra fe en Cristo, ya vencimos la muerte. A lo mejor vamos a morir, pero vamos a resucitar un día para vivir eternamente con Dios. Entonces, si Dios nos ha dado tanto en Cristo y una gran eternidad, no debemos poner los ojos en lo temporal. Aunque en esta vida sufras, ¿cuántos años vas a sufrir? Pone que si bien te va, vivas 90 o 100 años, ¿no? Uno que otro pasa de 100 años, lo hemos visto, pero después viene la eternidad. ¿Y de qué te sirvió o te serviría haber vivido a tu gusto, sin problemas en esta vida, y después irte al infierno? ¿No acaso Dios no nos puso esta parábola del rico y Lázaro para eso? El rico vivía todos los días disfrutando de banquetes y hasta te lo dice, con esplendidez. Y Lázaro sentado a las puertas y no había quien le diera. Aún llegaban los perros y lamían sus llagas. Pero los dos murieron, uno se fue al cielo y otro al infierno. Entonces, ¿de qué te sirve, como dicho de otra manera en la Escritura, de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? Cuando somos eternos, la eternidad con Dios valdría todo el sufrimiento para ti de esta vida sin reclamo alguno. Pero Dios tampoco es así. Él nos marca lineamientos, mandamientos y nos da la fuerza para seguirlos para que hagamos tesoro en el cielo. Y entonces, ¿no vale la pena? Claro que sí. Vale la pena que tú te salgas del camino de la obediencia para que goces temporalmente de los deleites del pecado y después sufras eternamente. ¿Vale la pena? Yo digo que no. Pero si tú no tienes la visión de las Escrituras, nunca te vas a dar cuenta de lo que espera. Pero como Dios sí sabe lo que espera, lo que nos espera si obedecemos, pues si nos salimos de su plan, dice, sí sufre, ¿no? Entonces, confiemos en Dios. Ya sea que traiga enfermedades o abatimiento, o suframos de una u otra manera. Vayamos a Él y confiemos en Él. Porque todo lo que podamos vivir es necesario, porque Él está formando a Cristo. Primero para que vayamos a Él. Y ya que estamos en Él para formar a Cristo, eso es lo más que Él nos puede dar. Entonces, en toda enfermedad, en todo sufrimiento, Él está preparando nuestro lecho. ¿Para qué? Para que nosotros veamos la bondad de Dios y podamos experimentar su misericordia. ¿Cómo podrías experimentar su misericordia si no te equivocas y un día o te equivocas y Él por misericordia te saca adelante de un problema que no merecía salir? Yo sí he vivido ese tipo de cosas. Pero pongamos un ejemplo de bíblico. David, volvamos a David. ¿Qué le dijo Natán a David cuando le enfrenta a su pecado? ¿Qué le dijo? Merecías morir, pero Dios ha remitido tu pecado, no morirás, pero vendrán consecuencias.
¿Actuó la misericordia de Dios con David ahí? Claro que sí. Merecía morir por haber asesinado y violado, y máxime como rey de Israel. Mientras más Dios revela, más fuerte es el castigo. Si no lo creen, recuerden a Abraham. Todo el tiempo caminando esos 40 años con Dios, y un día que se levantó su espíritu y se atribuyó un milagro con Dios, en el segundo incidente de Meriba, Dios le dijo, no entrarás en la tierra prometida. Y no entró. O sea que, sí, Dios es justo y puede hacer cosas así. Pero lo que haga siempre va a llevar implícita su misericordia, que es lo que seguimos y lo que vamos a ver la próxima vez, que es la cercanía de la misericordia de Dios. Entonces, vamos a orar y ahorita ahí vemos dudas. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio, gracias por tu guía. Queremos pedirte que todas estas verdades que hoy estudiamos, disertamos, Señor, puedan quedar grabadas en nuestros corazones, tan solo para comprender que lo que necesitamos nosotros es confiar en ti y que los caminos que tú nos marcas son los caminos de la bendición. Y que si nos salimos de ellos como hijos tuyos, vamos a perder recompensa en el cielo y tú sabes lo que vale para la eternidad que perdamos recompensa, así que haznos sumisos y obedientes a ti y sobre todo fueron nosotros una convicción para obedecerte en todo, que esté basada en la confianza y en la seguridad de tu amor. Padre, bendice a todos los que no pudieron hoy escuchar el estudio. Ya todos saben que este va a quedar grabado también, lo pueden oír otra vez. Pero pues te damos gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.